Eh, Vamos a continuar con la exposición de grupos prioritarios, grupos vulnerables. Le toca al grupo 3, ¿verdad? Sí, Entonces, doctora. Buenos días. por favor, prepárense y vamos a comenzar. Yo puedo compartir diapositivas. Adelante y presenta el grupo y ya comenzamos. Adelante, cuando quieran pueden comenzar. Bueno, buenos días, doctora, compañeros. Somos el grupo 3 y está integrado por Omangi de Mera, Nicole Ponce, Gabriela Macías, Alison Molina y mi persona, Yaneli Peralta. Y el tema que le vamos a hablar hoy es sobre adultos mayores. Adulto mayor. Este es un término que se le da a las personas que tienen más de 65 años. Estos también pueden ser llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren ya sea desde un punto de vista biológico, como son los cambios naturales que le dan a las personas, ya sea social, como las relaciones interpersonales, o psicológicos, que estos son los cambios o las experiencias y circunstancias enfrentadas durante toda su vida. Un adulto mayor es símbolo de prestigio, estatus y fuente de sabiduría. Por lo general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades debido a su trayectoria. Entre los tipos de adultos mayores, estos se clasifican por la edad. Tenemos a los adultos mayores jóvenes, los cuales se caracterizan por tener una edad entre los 60 a los 74 años. Tenemos a los adultos mayores viejos, estos se caracterizan por tener una edad entre los 75 a 84 años. Tenemos a los adultos mayores longevos, estos son o se van a caracterizar por tener una edad entre los 85 a 99 años. Y tenemos a los centenarios, que estos van de los 100 años en adelante. Ahora, las causas de muerte de los adultos mayores. Bueno, entre las principales causas de muerte del adulto mayor, estas incluyen enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus. Estas tres causas suman aproximadamente el 50% de la mortandad del grupo. Y la otra parte la otra parte, el 50% restante, se encuentran en las enfermedades cerebrovasculares, padecimientos obstructivos de la respiración, la neumonía, el bronquitis, o también las enfermedades del hígado, la insuficiencia renal, accidentes y otras causas, pero ya en menor proporción. En los hombres de 65 años o más, las enfermedades han permanecido en primer lugar en problemas de salud que desembocan en la mortalidad. En la tercera edad, al paso de los años, los individuos aumentan el riesgo de sufrir alguna enfermedad crónica e incapacitante que sin control cause un daño grave, produciendo así su muerte o su deceso.
El análisis de los datos estadísticos nos detallan que 3 de cada 4 muertes en los adultos mayores de 75 años, estos se deben a padecimientos y no a infecciones. Bueno, ese ha sido mi tema. Ahí sigue la compañera Nicole, que creo que no está presente porque no la vi conectada. Ahí sigue la compañera Alice. Sí, sigue la siguiente persona, por favor. Porque Nicole Ponce no va a exponer. Listo, doctora. Pero sí sería bueno, por favor, que leyeran su diapositiva. Lean las diapositivas de ella para que se enteren del tema que ella ha preparado. Aquí ella ha puesto características de la tercera edad. Bueno, en las características tienen los cambios físicos. Aquí dice que las células pierden capacidad de regenerarse rápidamente. Otra de las características es disminución de los sentidos. Hay una gran disminución de olfato, oído y vista. También tienen cambios sociales, que estos tienden a ser más sedentarios, a aislarse y a sufrir de depresión. Esto debido a que no hay una persona quien los esté acompañando y los esté guiando o los haga sentir felices. El deterioro cognitivo. Con el paso de la edad, los adultos mayores van perdiendo capacidad de imaginación. Y las enfermedades, entre las enfermedades más comunes son el Alzheimer, la demencia y los triglicéridos. Distribución y estadísticas a nivel nacional. Para el 2050 se calcula que 2.000 millones de personas tendrán más de 60 años en todo el mundo. En Ecuador, el dato más reciente señala que las personas mayores de 60 años suman 1.341.664 personas. En 2010, el promedio de edad fue de 75 años y para 2050 se estima que subirá a 80,5 años. Para las mujeres, el promedio de edad será de 83,5 años y para los hombres de 77,6 años. Una mirada al tema a nivel internacional. Si realizan un recorrido histórico de cómo se ha tocado el tema de la asamblea y conferencias tanto internacionales como regionales, y se desarrolla el mismo en dos frentes. La política pública y programa para la atención integral del adulto mayor. El envejecimiento de la población, de los adultos, de los mayores. Espera un ratito. El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de nuestros mayores desafíos. Al entrar al siglo XXI, el envejecimiento en la escala mundial impondrá mayores exigencias económicas y sociales a todos los países. Ese es el tema de la compañera Nicole. Ok, la siguiente, por favor. Gracias. Siguiente. Por favor, ¿quién tiene que exponer? La compañera Alison Molina. Parece que no está. ¿Alison Mora o Alison Molina? Alison Molina. No está. Entonces, por favor,
Está de leer también y sigamos. En las estadísticas mundiales, la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. Pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes. Por ejemplo, entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces hasta alcanzar los 395 millones. Derechos de los adultos mayores. Entre los derechos de los adultos mayores está a la integridad, dignidad y de preferencia, a la certeza jurídica de la denuncia popular, a la salud, la alimentación y la familia, a la educación, al trabajo, a la asistencia social, a la participación y acceso a los servicios. Legislación vigente en Ecuador que protege a los adultos mayores. Según los artículos 139 de la Constitución de la República del Ecuador y 65 de la Ley Orgánica de la Fundación Legislativa, el 9 de mayo de 2019 se publicó la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Será aplicable a todos los adultos mayores ecuatorianos y extranjeros que se encuentren en el territorio ecuatoriano. Se considera adulto mayor a quien ha cumplido 65 años de edad. Se prohíbe toda discriminación o distinción a los adultos mayores. Quienes se dediquen a la atención o cuidado de personas adultas mayores requerirán el permiso. Ahí sigue la compañera Gabriela. Buenos días. Pues yo voy a continuar con el tema, del tema de los adultos mayores, con lo que es el cumplimiento de los derechos en el Ecuador. Bueno, como conocemos, la Constitución del Ecuador considera a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria. Esto significa que ellos deben recibir un trato especializado y preferente que proteja sus derechos y asegure el goce de los mismos. Bueno, a pesar de estar contemplado ya en la Constitución de 2008 acerca de los derechos de los adultos mayores, se considera todavía que actualmente uno de cada 10 adultos mayores ha sufrido alguna vez de malos tratos, tanto en su entorno, o bien en su entorno familiar, en su entorno social o también en el entorno institucional. A lo que el Estado da como respuesta un plan, el cual es el Plan Nacional de la Protección para los adultos, el Plan Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el cual garantiza y promueve un trato digno, el cual se respete en los derechos de los adultos mayores. Los adultos mayores no solamente se debe respetar sus derechos tanto en el ámbito social y familiar, sino también en el ámbito institucional. Tanto las empresas públicas como privadas deben respetar sus derechos tan solo con presentar ellos su cédula de identidad, es donde se verifique que son mayores de 65 años o mayores de estos. Cabe añadir que anteriormente el MIES entregaba un informe, una hoja, en la cual detallaba la información del ciudadano y se le agregaba una foto. Y este era el documento que pedían tanto en las instituciones públicas como privadas para poder ellos adquirir sus beneficios. Sin embargo, en la actualidad ya eso no es necesario, ya que solamente en estas empresas solamente se les pide lo que es la cédula de identidad para constatar su verdadera edad y ya con esto tienen derecho por ley a recibir todo el goce de sus derechos, ¿no?
Bueno, la siguiente diapositiva. Ya. Los programas que lo favorecen, escogí un programa el cual me pareció el más interesante, ya que se relacionaba más en el ámbito de la salud, que es el programa que ya les estuve hablando anteriormente un poco, que es el Plan Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el cual tiene como objetivo que prestar una asistencia integral e integrada a una población que envejece, a través del fomento de la salud y también el bienestar durante toda una vida. Esto también, como tiene como objetivo el acceso universal y equitativo, no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito social, el cual garantiza una mejor calidad de vida y respeto y cumplimiento de estos derechos. Bueno, este programa, como podemos observar en las diapositivas, va a tener divisiones o también denominados como subprogramas. Entre estos está el subprograma de la atención comunitaria al adulto mayor, el subprograma de la atención al adulto mayor en hospitales y el subprograma de atención al adulto mayor en las instituciones sociales. En el caso del subprograma de la atención comunitaria de los adultos mayores, esta tiene como objetivo que las personas reciban una atención de calidad, preferentemente en lo que son sus hogares, para de esta manera tener un seguimiento tanto de su salud como de su nutrición, su salud mental, emocional, y también tener un control acerca de su inmunización, de su prevención, ya que como conocemos, debido a ser una población prioritaria, los adultos mayores están más propensos a tener o adquirir diversas enfermedades. Bueno, luego está lo que es el programa de atención al adulto mayor en hospitales, el cual garantiza que todo adulto mayor tiene acceso a los servicios de salud en cualquier hospital del Sistema Nacional de Salud, el cual tiene que garantizar una atención de calidez, debe contar con personal que sepa tratar a estas personas, bueno, sí. Y luego también está lo que es su programa de la atención al adulto mayor en instituciones sociales, que esto protege a los derechos de las personas en lugares de servicio a los ciudadanos de larga estancia, como son los gerontológicos, los lugares gerontológicos, en donde se encuentran los adultos mayores resididos por un gran tiempo, en lugares donde los cuidan, ya que sus familiares por diversas situaciones no pueden hacerse cargo de ellos. Bueno, siguiente diapositiva. Y bueno, y con lo que respecta a los aspectos sociales, el envejecimiento es reconocido como un proceso natural e inevitable, ya que de acuerdo con la ley de vida todas las personas van a envejecer y se puede analizar como una etapa en la vida en lo que ya se ha aprendido a vivir, se ha disfrutado, se ha aprendido, y ya por lo general es el momento en el que se debe disfrutar de todos los logros que se llevan a través de los años, ¿no? En el ámbito social, el adulto mayor se ve expuesto tanto a aspectos negativos como positivos. Tenemos que las personas adultas mayores, como aspectos negativos, se puede decir que a pesar de que las personas adultas mayores ya tienen una gran experiencia, no siempre son vistos por la ciudadanía como por ello. No son, como aquí se indica, no se les da el espacio necesario para ser puestos a la ciudadanía. Esto se da muchas veces en los jóvenes, ya que ellos no consideran a los adultos mayores como una verdadera carta de experiencia, como un libro de experiencia, ya que ellos han pasado todas estas situaciones de la vida a través de todos estos hechos de la vida a través de sus experiencias. Bueno, pero a pesar de eso, todavía existen personas, adolescentes y niños que sí ven a sus abuelos como un ejemplo a seguir y se deleitan escuchando tanto sus historias, sus anécdotas, sus cuentos, lo cual es un patrimonio para el Estado.
Bueno, pedimos con disposición. Usted ha dicho que tiene algunos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que tiene a nivel general el adulto mayor? ¿Los beneficios que tiene el adulto mayor perdón, los beneficios que tiene el adulto mayor en la ciudadanía? ¿O los beneficios que Los el gobierno les beneficios da que a ellos? tiene según la ley del adulto mayor. ¿Qué beneficios tienen? Ellos tienen el bono de desarrollo humano y también tienen lo que es las atenciones prioritarias tanto en las empresas públicas como privadas. Y también tiene la exención de impuestos, o sea, se les puede devolver el IVA, también el impuesto a la renta es el 50% menos, no pagan el impuesto predial, también es el 50% menos, en el transporte también hay una rebaja, entonces sí tienen algunos beneficios a nivel general. Y eso, bueno, desde hace mucho tiempo lo tiene, pero eso también está contemplado en la ley que está vigente en este momento. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ahí sigue la compañera Omanji, pero creo que tampoco se ha conectado. Solo una persona ha pedido permiso, que ha sido Nicole Ponce. Sí, doctora, yo me comuniqué con ella y ella me dijo que ya había hablado con usted. Incluso yo le pregunté a la compañera Allison y a la compañera No, Omanji. conmigo solo se comunicó Nicole Ponce, pero Sí, por eso le digo, doctora, solo ella nos comunicó a nosotras. En cambio, las otras compañeras, ellas dijeron que sí iban a estar presentes, pero ahorita no sé qué pasó. ya. Bueno, entonces no sé si usted puede seguir viendo qué es lo que han puesto las compañeras y tendremos que recuperarlo con menos notas a través de, por lo menos los que no han pedido permiso y los que no se han comunicado, yo no les puedo justificar sin que se comuniquen. Son 3 personas que han faltado en el grupo. Entonces, por Sí, favor, no doctora. sé si usted puede terminar de leer lo que ellas han hecho. Listo, doctora. Yo voy a leer aquí también del documento, voy a sacar información porque ella solo ha puesto lo que es los temas y no ha puesto nada más. Ok. Bueno, acceso a la salud. Un ratito. Es responsabilidad del Estado garantizar la protección integral de la salud de toda la población ecuatoriana, tomando en cuenta las acciones de promoción de la salud, la vigilancia, prevención y control de las enfermedades, las acciones de recuperación y rehabilitación de la salud, incrementar y mejorar los modelos de aseguramiento universal de salud para cubrir los riesgos, enfatizando en adultos vulnerables y adultos mayores. Evaluaciones permanentes de la situación de salud incorporando categorías de análisis como género, etnia, cultura, edad, riesgo para la orientación técnico-política de las intervenciones. Los servicios de salud deberán brindar atención ejecutando los planes y programas que genere esta política de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad. Establecer mecanismos para garantizar el acceso universal a los medios diagnósticos, medicamentos esenciales, genéricos, sangre y hemoderivados, trasplantes de órganos y tejidos de acuerdo a las leyes conexas. El modelo de atención. Aplicar el modelo de atención para hacer efectivo el derecho de la población a la salud bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública sobre la base de principios, políticas, normas que generen planes integrados para incidir en las necesidades traducidos en problemas de salud de la población. Buscará equilibrar la capacidad
resolutiva entre los diferentes niveles de atención, poniendo el mayor énfasis en las actividades de promoción de la salud, prevención, atención primaria, integrando a los profesionales de medicina familiar. Problemas reales que presentan los adultos mayores. 2.975 personas de la tercera edad viven en condiciones de pobreza y 60.000 se encuentran en situación de extrema pobreza. Abandono, despojo del patrimonio y maltrato son las principales formas de violencia que sufren las personas mayores de 65 años en Ecuador. Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el MIES, el 44% de los adultos mayores han sido víctimas de alguno de estos tipos de violencia. Otros factores de discriminación que sufre esta población es falta de acceso al sistema de salud, además de una doble segregación contra aquellos adultos mayores. En el mundo hay alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años. La Organización de Naciones Unidas dice que para 2050 este grupo etario estará compuesto por más de 2.000 millones de personas. Esto significa que más del 20% de la población mundial será adulto mayor. Los países desarrollados son los que abarcarán el porcentaje más alto de este grupo etario porque el número de nacimientos y la población joven se ha reducido. La ONU ha trazado directrices para mejorar la calidad de vida de esta población, dar mayor visibilidad a estas personas como partes activas, integrantes de la sociedad. Los países deben comprometerse a cumplir los derechos en diversos ámbitos de la vida y no solo de aquellos a los que afectan de manera inmediata. Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad adulta. Involucrar a la sociedad para vigilar el cumplimiento de los derechos de esas personas. Ese es el tema de la compañera Manqui. Bueno, realmente pues el adulto mayor, aunque hay una ley que se ha modificado en mayo del año pasado, en el Ecuador todavía el adulto mayor pues sufre discriminación, sufre maltrato, el Estado no cubre todas sus necesidades. Y miren, ustedes pueden comparar el adulto mayor, por ejemplo, de los países desarrollados y el adulto mayor de Ecuador. ¿Quién viene a los cruceros a Manta cuando llegan los cruceros en Manta? Vienen adultos mayores de los Estados Unidos o de otros países desarrollados, porque el adulto mayor en los países en desarrollo pues no tiene capacidad para viajar, no tiene capacidad para recrearse, estoy hablando generalizadamente, no tiene capacidad para cumplir todos los deseos que no ha podido cumplir en su vida laboral, empezar a cumplirlo en esa etapa de su vida. En cambio, los adultos mayores de países desarrollados, pues viven ese periodo de una manera mucho más lúdica, recreativa, mucho más feliz, en definitiva, con mucho más atención del Estado. ¿Y eso por qué? Porque también tienen una renta, una jubilación que les permite tener esa vida muchísimo más cómoda. Realmente aquí todavía falta mucho. Sabemos que hay un déficit de la seguridad social en la población en general de un 50-60%, que no tienen seguridad social, que no tienen un sueldo, una jubilación digna, sino que tienen una jubilación de subsistencia. Entonces, realmente, pues es una etapa que, como han dicho las compañeras, pues hay abandono, hay soledad, porque realmente muchos de los adultos mayores no aportan al hogar, entonces tienen que vivir en dependencia de los hijos, a lo mejor de familiares, y es una situación bastante deprimente,
la que viven algunos adultos mayores en el país, o muchos adultos mayores en el país. ¿De acuerdo? Bueno, este es una realidad que ustedes se van a encontrar cuando ustedes hagan el internado rotativo, cuando ustedes hagan la rural, la realidad de los adultos mayores del Ecuador. Bueno, señores, vamos al grupo 4. Buenos días, doctora. Un ratito que ya mi compañera va a proyectar las diapositivas. De acuerdo. Ya. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Choe Zorrilla Jordi, Hidalgo Salariaga Brittany, Pinar Gote Rivas Nayeli, Almeida Casqueta Ariana y quien les habla Moreira Catagua Silky. Les vamos a hablar sobre las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Siguiente, compañera, por favor. Bueno, en las definiciones de estas enfermedades tenemos primero las definiciones de las enfermedades graves o catastróficas. Entre estas tenemos que son aquellas patologías de curso crónico que van a suponer un alto riesgo, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o permanente puede ser susceptible de programación. Las enfermedades catastróficas van a ser reconocidas mundialmente como un problema mayor en lo que va a ser la salud pública. Van a requerir de procedimientos de alta complejidad para su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, pero son los medicamentos del mayor costo social. En las enfermedades, o sea, en la definición de las enfermedades raras o huérfanas, vamos a tener que son aquellas que se van a considerar potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alta complejidad, y van a constituir un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Estos recursos terapéuticos van a ser limitados y van a ser de alto costo, y algunos se van a encontrar en lo que va a ser la etapa experimental. Daba una cifra en lo que estaban algunas investigaciones de que entre el 6 y el 8% de la población mundial más o menos estaría afectada por estas enfermedades. O sea, más de lo que van a ser 3 millones de españoles, 30 millones de europeos, 25 millones de norteamericanos y 42 millones en Iberoamérica. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Tenemos los tipos de estas enfermedades. En las catastróficas, o sea, definidos por el Ministerio de Salud Pública, en las catastróficas tenemos a todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas, todo tipo de cáncer, tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, riñón, hígado, médula ósea, secuelas de quemaduras graves. También vamos a tener lo que van a ser malformaciones arteriovenosas cerebrales. También vamos a tener lo que va a ser el síndrome de Klippel-Trenaunay, el aneurisma toracoabdominal. Y en las enfermedades raras o huérfanas, también definidas por lo que va a ser el Ministerio de Salud Pública, tenemos que para muchos desórdenes hay una gran variedad de subtipos de la misma enfermedad. Y estas de aquí van a ser 106 enfermedades raras o huérfanas. Entre estas van a tener la talasemia, anemias, pero son otras anemias hemolíticas hereditarias. La anemia Fanconi, la deficiencia hereditaria del factor 8,
la hemofilia A, también tenemos lo que va a ser el hipotiroidismo congénito. Vamos a tener también la adrenoleucodistrofia ligada a X, y vamos a tener también lo que va a ser el síndrome de Treacher-Collins. Vamos a tener neuropatía hereditaria e idiopática, y entre otros. En lo que va a ser causas, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ya. En las causas en las catastróficas tenemos que frente a las enfermedades causadas por la pobreza, los microbios resultan unas pobres causas. Desde la salud pública en general y lo que va a ser el paradigma que en América Latina recibió el nombre de salud colectiva en particular, se comprobó y denunció que problemas como la pobreza, la exclusión y la desigualdad constituyen poderosos condicionantes de la salud y hacen que la salud y la enfermedad se distribuyan dentro de lo que va a ser la sociedad de un modo que refuerza los patrones de distribución de la riqueza. Es decir, que aunque las conquistas en términos de resultados de salud son notables, la distribución de la salud dentro de la población se va a concentrar tanto o más que la riqueza. Entre las principales causas vamos a tener que el rápido envejecimiento de la población, junto con la reducción de la mortalidad general y de la tasa de fertilidad de las mujeres, se va a expresar en el predominio de las enfermedades crónico-degenerativas y van a constituir las principales causas de muertes y enfermedades en la población. En las enfermedades raras o huérfanas, tenemos que uno de los principales problemas a los que se enfrentan estas personas con estas enfermedades es el diagnóstico, y las principales causas de esta ausencia de diagnóstico van a atender a múltiples causas. Las principales son el desconocimiento que va a rodear a estas patologías, la dificultad de acceso a lo que va a ser la información necesaria y lo que va a ser la localización de profesionales o centros especializados. Y todo esto va a provocar una serie de consecuencias que afectan tanto al paciente como a su familia. De hecho, una gran parte de estos casos, de esta demora diagnóstica, priva al afectado de intervenciones terapéuticas, lo que va a conllevar en lo que va a ser un 30% de los casos un agravamiento de la enfermedad que podría haberse evitado o paliado previamente. También tenemos las características de estas enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en las características de las enfermedades catastróficas tenemos que la CIPEC analizó la información disponible e identificó 8 características estructurales de las enfermedades catastróficas. Entre estas vamos a tener el alto costo económico, que también van a generar severos daños en la salud de quienes la padecen, van a registrar bajo impacto en la carga de enfermedad, su financiación desde el presupuesto de los hogares va a resultar insustentable, van a presentar una curva de gastos muy diferente. La mayor parte de estos gastos se van a destinar a lo que van a ser medicamentos. También su cobertura va a estar definida por la vía judicial. Y bueno, la protección social de la población frente a las enfermedades catastróficas plantea lo que van a ser dilemas de puja distributiva en la financiación sanitaria. Estas se van a clasificar en agudas y crónicas, y las primeras van a necesitar de terapia intensiva y que pueden ser como las quemaduras, infartos cerebrales y cardíacos. También vamos a tener lo que son accidentes graves, derrames cerebrales, cáncer, traumatismos cráneoencefálicos, entre otros. Y en lo que va a ser las enfermedades, las características de las enfermedades raras o huérfanas, están caracterizadas por el gran número y lo que va a ser la amplia diversidad de desórdenes y síntomas que varían no solo en lo que va a ser la enfermedad en sí, sino también dentro de la misma enfermedad. Y bueno, la misma condición puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes a lo que, de lo que una persona afectada a otra puede padecer. Estas enfermedades raras son en su mayor parte crónicas y degenerativas, y de hecho el 65% de estas patologías son graves, invalidantes, y se caracterizan por el comienzo precoz de la vida
2 de cada 3 aparecen antes de los 2 años. Los dolores crónicos, 1 de cada 5 enfermos los van a padecer. El desarrollo déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos que van a originar una discapacidad en la autonomía, y estos los van a padecer va a aparecer de 1 en cada 3 casos. Y en casi la mitad de los casos el pronóstico el pronóstico vital va a estar en juego, ya que a las enfermedades raras se las puede atribuir el 35% de las muertes antes de 1 año, del 10% entre 1 y 5 años y del 12% entre los 5 y 15 años. Bueno, eso es todo por mi parte y ahora les va a continuar hablando mi compañero Jordi sobre la distribución estadística a nivel nacional. Ya, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Como ya lo mencionó mi compañera, las enfermedades catastróficas son patologías que tienen un tratamiento muy alto, y las enfermedades raras, casi todas son trastornos genéticos hereditarios que generalmente no tienen tratamiento definitivo. Con respecto a la distribución y a las estadísticas, en Ecuador, las enfermedades catastróficas, huérfanas o raras son la primera causa de mortalidad. Pero este es un tema muy poco desarrollado aún, que no se tienen lo que son cifras oficiales acerca de lo que es la población que padece alguna enfermedad rara o catastrófica en nuestra población. Sin embargo, según una encuesta que se realizó en el año 2012 por la misión Manuela Espejo, dio un total de 3.500 personas que padecían de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Entre ellas teníamos que eran crónicas o graves. Eso fue en el año 2012. Ya en el Vamos a esperar que se cortó la comunicación. Se congeló. Sí se me escucha. Sí, Compañero. siga adelante. Ok, ya, disculpen, es que se me fue el internet. Ya, siguiendo con lo que es el tema, como lo mencioné en una entrevista que se realizó en el año 2019 al doctor Milton Gijón, que fue un especialista en genética y pediatría, fue uno de los fundadores de lo que es la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, y quien también es coordinador de lo que es la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Raras en el Ecuador. Dio a conocer que aproximadamente 1 millón de ecuatorianos estarían afectados de alguna de las 8.000 enfermedades que se registran a nivel mundial. Y entre este millón de ecuatorianos, 80 de cada 100 personas afectadas por una enfermedad rara son niños. Además, en el Ecuador hay un grupo de enfermedades que ocurre con mayor frecuencia que en el resto del mundo, por lo que se nombró a Ecuador como lo que es capital mundial de algunas enfermedades raras. Con respecto a las enfermedades catastróficas, según Edición Médica, 1 de cada 1.000 ecuatorianos padece alguna de estas enfermedades catastróficas. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya, ahora hablando de lo que son las prevalencias, por alguna razón genética aquí en el país hay enfermedades raras de inusitada frecuencia en relación al resto del mundo. Por ejemplo, la microtia, que es una malformación congénita de la oreja que ocurre generalmente en Ecuador y particularmente ocurre en Quito. Esta es 6 veces más frecuente que todas las capitales sudamericanas reunidas. Por ello se denominó a Quito como lo que es la capital mundial de la microtia.
Como nosotros podemos ver en la diapositiva, también observamos lo que es en Manabí la xeroderma pigmentosa e ictiosis, que es una enfermedad cutánea de origen genético y se caracteriza por lo que es la piel seca, la engrosada y escamosa. También observamos en el loro, que es la paraparesia espástica hereditaria, en Loja con lo que es el síndrome del aro, que también es denominada insensibilidad a la hormona del crecimiento. En el Carche-Imbabura observamos lo que es el síndrome de Hartle, que es una forma más grave de lo que es la mucopolisacaradosis tipo 1. En lo que corresponde a la mortalidad en el Ecuador, estas patologías son las responsables de lo que es el 35% de las muertes en niños menores de 1 año. El 10% corresponde a niños entre 1 y 5 años y el 12% entre 5 y 15 años. En lo que corresponde a la asistencia médica, solo 1 de cada 10 personas no necesita ningún apoyo. El 75%, tiene algún grado de dependencia, mientras que el 44.6% tiene lo que es un apoyo doméstico. Ya, en lo que corresponde a los pacientes, se necesita por lo menos 5 años para que tengamos un diagnóstico totalmente acertado en lo que corresponde a las enfermedades raras. El 57% de los pacientes en disposición se lo diagnostica en lo que es edad pediátrica. Sí. En el tratamiento, solo el 5% de las personas padecen alguna enfermedad rara que recibe un tratamiento. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ya. En lo que corresponde a lo que es el impacto de las enfermedades catastróficas o huérfanas, estas enfermedades catastróficas representan uno de los mayores desafíos de salud en el mundo y en los últimos años se ha notado un aumento sostenible en este tipo de patologías. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este tipo de enfermedades son la principal causa de mortalidad en el mundo. En el 2008, la OMS registró aproximadamente 36 millones de víctimas por una enfermedad crónica y en el 2016, 7 de cada 10 muertes fueron provocadas por esto. En promedio, el cuidado de una enfermedad De nuevo, esperemos un momentito. Doctora, Sí, dígame. me acaba de llamar mi compañero que se le fue el internet y no tiene cómo conectarse. No sé si yo leo la parte de las estadísticas Sí, de él sí. o... Termine usted si tiene ese problema.
Ya, entonces, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el mundo existen registradas cerca de 7.000 enfermedades raras que van a afectar al 7% de la población mundial. El 90% de estas afecciones es de carácter discapacitante. 4.000 no cuentan con un tratamiento curativo y la OMS va a estimar que alrededor de 250 millones de personas en el mundo van a padecer de una enfermedad poco común. Eso es lo de las estadísticas mundiales. Y ahora va a seguir mi compañera Brittany con los derechos. Ok. Buenos días. Buenos días, doctora, compañeros. Siguiendo con la exposición que está tratando de las enfermedades catastróficas y raras, en mi parte me toca dar un poco sobre lo que son los derechos de estas personas con enfermedades catastróficas raras o huérfanas, pero para primero saber cuáles son los derechos que tienen estas personas o los que gozan, según los artículos de la legislación vigente que los protege, debemos saber cuál es esta legislación vigente que los protege. Por favor, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Ok. La Ley Orgánica de Salud, o conocida principalmente desde el año 2000, sería así, ya que ha tenido varias reformas, una en 2011 y la última en 2017, específicamente el 20 de mayo, cambiada a Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Salud de la Ley 67, debido a que en esta se agregó lo que era el tratamiento de lo que son las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. Debemos saber que basado en la Ley Orgánica de los artículos 1, 2, 3, el título preliminar, el capítulo 1 de lo que es salud y protección de la Ley Orgánica de Salud, la finalidad y los principios de esta son regular las acciones que permiten efectivizar lo que es el derecho universal de la salud, consagrado con la Constitución Política de la República de la ley que le dicta. Además, esta de aquí posee principios de lo que son equidad, integridad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, además de que tiene que dar calidad y calidez y eficacia con los derechos de interculturalidad, de género, bioético hacia todas las personas sin distinción alguna. Además, esta tiene normas hacia el Sistema Nacional de Salud, debido a que todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud deben sujetarse a cada una de estas normativas al realizar sus actividades y no pueden incumplir ni violar ninguna de estas leyes. Por último, aunque todos lo sabemos cuál es el significado de salud, es más importante resaltar debido a esta ley o a lo que dice el tercer artículo de la Ley Orgánica de Salud basado en la salud y protección, nos dice qué es la salud. Bueno, la salud, basado a esta ley, dice que es el complemento de estado físico, mental y social. Esto de aquí simplemente basándonos fuera del aspecto de que simplemente tienes que estar sin afecciones o tienes que estar libre de enfermedades, ya que la salud es un derecho humano indivisible, inalienable e intransigible, cuya protección está totalmente bajo la garantía y bajo la responsabilidad del Estado, en todas las personas que se mantienen como ciudadanos. Por favor, puedes seguir la siguiente diapositiva. Listo, los derechos, ahora sí, los derechos de las personas con enfermedades catastróficas raras o huérfanas. En base a los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de lo que es esta ley, los derechos de las personas con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas los he dividido en los derechos que poseen, las obligaciones de la ASN, que es la Asociación Sanitaria Nacional, y también sobre la misma, porque son los reglamentos que tienen que seguir sobre estas enfermedades, pero aún así hacen contar como derechos hacia estas personas. Primero derecho tenemos atención y mejora en la calidad de vida y en la calidad y expectativa de vida. Ya, esto se debe a que la ASN, como le puse en siglas, la Asociación Nacional, la Asociación Sanitaria Nacional, debe realizar acciones sanitarias, las acciones sanitarias necesarias para poder poner la atención necesaria en
en la salud de los y las enfermos, con el fin de que estos tengan, como lo dice, una mejora en su calidad y una expectativa mejor en su vida. Esto de aquí fomentando lo que es la calidad, la calidez, la disponibilidad y los estándares en promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de cada una de estas enfermedades. Además, en lo que es su consideración, debemos saber de que estas personas, en el artículo, como lo dice, tienen un derecho muy importante, el cual se renombra siempre, y es su condición de doble vulnerabilidad. Por eso es la consideración hacia estas personas. Luego tenemos lo que son la obligación de la ASN, la participación. Y es que tiene que participar con sociedades científicas, porque la autoridad sanitaria debe emitir protocolos para la debida atención de estas enfermedades. Además, debe promover, coordinar y desarrollar lo que es junto a organismos especializados que tengan conocimiento. Estos pueden ser tanto nacionales como internacionales y pueden ser tanto públicos como privados para lo que son las investigaciones de estas enfermedades. Esto con la finalidad de obtener, como lo dijo anteriormente mi compañero, ya que demoraba mucho obtener un diagnóstico de esto, así sea el tiempo que se demore, obtener un diagnóstico acertado, obtener un diagnóstico que sea válido, asimismo para que esto para que estas personas puedan tener un mejoramiento en este tratamiento. Luego tenemos lo que es control y regulación. Esto se debe a que la ASN debe tener un control y regulación de lo que es el servicio de medicina prepagada de las compañías, debido a que las compañías de seguro y las prestadoras de estos servicios normalmente cobran mucho más dinero o cobran completamente el dinero hacia estas personas y muchas no poseen los recursos, el recurso financiero necesario para poder pagarlas. Por lo tanto, estas compañías están totalmente obligadas a cumplir una abertura hacia estas personas con contratos seguros por medio de la ley para que no se puedan negar en caso de que exista una enfermedad catastrófica o rara o huérfana. Luego está el control de mantenimiento. Bueno, este control de mantenimiento es basado en la búsqueda de... Ahora sí, ya, perdí, disculpe, doctora. Era basado en la búsqueda del mantenimiento, asimismo, el control de regulación de los dispositivos adecuados para poder tener los tratamientos de estas personas. Debo recalcar que esto último fue añadido en la última ley o en la reforma de 20 de mayo de 2017, porque en esta se aumentaron los tratamientos hacia las personas con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. Y luego, por último, tenemos establecer, y es que debe establecer junto a otras organizaciones especializadas y científicas, acciones para poder divulgar o para poder promover el conocimiento de estas enfermedades hacia todas las personas, ya que por muchas no es conocido debido a que no existe un diagnóstico o no son mostradas libremente, además de que esta ley no es tan antigua, sino que es más bien un poco reciente. Luego tenemos sobre la ASN o sobre la Autoridad Sanitaria Nacional. Ya, su trabajo es crear e implementar. Esto se basa en un sistema de registro de información de los pacientes que padezcan esta enfermedad, para que se conozca quiénes son los que padecen y para esto se requiere un reporte obligatorio de cada una de las personas que tengan esto para emitirlo a lo que son, como dije anteriormente, cada una de las instituciones prestadoras para que éstas puedan darle su servicio de medicamentos a las personas que poseen esta enfermedad. Luego está promover las acciones. Estas acciones de promoción son para capacitación tanto a las personas que se encuentran en instituciones educativas superiores como básicas, para que conozcan sobre los programas y sobre las personas con estas enfermedades, ya que todos debemos tener conocimiento, no solamente a nivel educativo, sino que también se pueden hacer capacitaciones se hacen capacitaciones para personas de diferentes poblaciones para que conozcan sobre esta enfermedad. Además, dice la regulación y la producción de importancia de medicamentos. Bueno, lo que es por otra parte, lo que es la regulación de la producción y la importancia de los medicamentos e insumos especiales de lo que son estas enfermedades, se debe procurar a través de la normativa de la ley que se ha implementado, que estas personas reciban los medicamentos. Ya, debido a que yo voy a hacerlo ahorita sobre el cumplimiento de esto, no se ha estado llevando a cabo el cumplimiento de las leyes mediante este proceso de entrega de medicamentos. Y por último, promover mecanismos. Bueno,
Lo que son promover mecanismos, estos mecanismos se basan en lo que es permitir a las personas que tienen estas enfermedades catastróficas o raras y huérfanas que tengan el acceso a los medicamentos e insumos especiales para su tratamiento. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? Hola. Hola. Doctora. Por favor, cambie la diapositiva. Bueno, en caso de que, no sé, ya, bueno, iba a decir. Ya, en caso de sobre el cumplimiento de esta normativa en los derechos del Ecuador. Bueno, sobre cómo ha ido lo que son las normativas de estos cumplimientos en el Ecuador, sabemos que, como lo han dicho anteriormente mis compañeros, se han hecho encuestas hasta alrededor de 2012 para poder conocer un poco más sobre esto. Además de que sí se ha tomado en cuenta un poco lo que son las enfermedades, lo que son estas enfermedades catastróficas y raras o huérfanas en el Ecuador. Pero, basado en el artículo que se muestra bajo la Ley Orgánica de Salud, se están cumpliendo los derechos establecidos en lo que son para las personas con enfermedades catastróficas y raras o huérfanas en el Ecuador. Bueno, adjunto una noticia que últimamente o recientemente ha salido debido a lo que es la emergencia sanitaria en el diario El Universo, bueno, en algunos diarios, pero yo me he basado en el diario El Universo. Esta salió el 13 de agosto del presente año, pero esta resolución fue programada a principios del mes de agosto. El título de esta noticia es: piden al ministro de Salud informe del protocolo aplicados para proveer medicamentos a los pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas durante la pandemia. Y es que durante esta pandemia, para hacer corta la noticia, para no, si desean ir a investigar un poco más sobre esta o buscar en el periódico, sobre esta noticia se dice que lo que es la autoridad sanitaria nacional, de lo que es la ley orgánica respetando las normativas de la Ley Orgánica de la Salud, se ha violado lo que es la ley o el artículo de entregar los medicamentos a estas personas. Por lo tanto, estas personas no han recibido tratamiento adecuado en todo este tiempo. Y por eso se hizo una resolución a principios del mes de agosto del presente año, hace unos días, a principios de este mes, para poder llevar a cabo una resolución en la cual se realizó una objeción parcial a plazo de 30 días para que se pueda hacer un seguimiento y se pueda cumplir esta normativa que ha sido violada. En este caso, se está cumpliendo la normativa de derechos en el Ecuador debido a la emergencia sanitaria. No sé si tomaría parte como una excusa, pero actualmente sí se ha violado parte de la normativa. Muchas gracias, hasta ahí está mi exposición. Siguiente compañero seguirá. Bueno, realmente lo que ocurre es que la mayoría de esos medicamentos son importados, hay que hacer la importación. Sí. Y esa importación no ha sido posible. Por eso digo que puede que en caso de que sea debido a la pandemia que ha surgido esta falta No necesariamente porque se han importado otros tantos medicamentos que entonces, por eso no sé si es una excusa, pero de todas maneras no. Bueno, gracias, doctora. Disculpe de todas maneras. Bueno, buenos días. A continuación de mi compañera, yo les voy a hablar acerca de lo que son los programas que favorecen a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Bueno, primero, el Ministerio de Inclusión Social creó lo que fue la Red de Protección Social Solidaria del MIES. Ya, este programa ha sido creado con el objetivo de brindar apoyo emergente a situaciones catastróficas individuales para personas y hogares ecuatorianos. Ya, esto de aquí va a cubrir a todo lo que vendría siendo los ecuatorianos y también a los extranjeros residentes que pertenezcan al territorio ecuatoriano. Y esto de aquí se pueden comprender algunas prestaciones, entre estas lo que son el derecho que les asiste a las familias que atraviesan una situación catastrófica específica a causa de lo que es una enfermedad grave o también una discapacidad. Ya. Bueno, en este tiempo, pues los pacientes ingresaban al programa a través de los hospitales de referencia y de la red de programa de protección a la salud. Estos hospitales eran 5 hospitales
que los voy a mencionar ahorita. Entre ellos teníamos al Hospital Eugenio Espejo de Quito, el Hospital Vaca Ortiz de Quito, el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, el Albert Gilbert, el Francisco de Icaza Bustamante, que estos dos últimos pertenecían a lo que era Guayaquil. Bueno, si en este hospital no estaba en capacidad de atender a lo que era el paciente, este de aquí lo remitían a lo que era un sistema privado o también a otros países, o sea, al exterior. Bueno, este programa de Red de Salud dio atención médica a aproximadamente 4.000 casos de estas personas con enfermedades catastróficas. Esto de aquí esta red, perdón por el ruido, fue lanzado en septiembre del 2008, ya, pero aún a veces se mantiene vigente, pues en la actualidad el MIES otorga un bono beneficiario llamado Joaquín Gallegos Lara a personas con enfermedades catastróficas. Este de aquí consta se da, son $240 a las personas responsables del cuidado y atención a la persona con enfermedades catastróficas. Bueno, eso en cuanto a mencionar sobre lo que son los programas. La siguiente diapositiva, por favor, compañera. Bueno, sobre lo que es los medicamentos, pues estos de aquí, para lo que son las enfermedades catastróficas, lo que es el Ministerio de Salud Pública da cumplimiento a diferentes tipos de atención prioritaria y especializada que se da. Bueno, el Ministerio de Salud Pública ha generado las siguientes acciones, entre otras. Bueno, tenemos un punto que se llama prohibición de los medicamentos para las enfermedades catastróficas. Este de aquí, pues, es cada 2 años que el Ministerio de Salud Pública actualiza lo que es un cuadro básico de medicamentos con la participación activa del IES, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y lo que es también el sector privado. Bueno, existen también 116 medicamentos dentro del cuadro básico para lo que es el tratamiento de enfermedades catastróficas. Entre otros puntos tenemos pues el desarrollo de las guías de práctica clínica, el desarrollo de la capacidad resolutiva para enfermedades catastróficas y hospitales públicos, y bueno, la derivación de pacientes de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, o SOLCA. Bueno, de aquí sabemos que es también una atención a veces privada, pues también en estas de aquí son como particulares, pero el gobierno pues invirtió en lo que fue el 2016 dio una atención a 12.577 pacientes. Y pues bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también un poco voy a hablar sobre lo que son los aspectos sociales positivos y negativos de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. En lo que es vamos a tener lo que es la extensión del impuesto de salida de divisas por tratamientos en el exterior por enfermedades catastróficas. Este aquí consiste en que va a permitir al contribuyente solicitar una exoneración del impuesto de salida de divisas por tratamientos en el exterior por estas enfermedades. Y este de aquí contribuye, el contribuyente debe acercarse con todos los requisitos necesarios a lo que es la ventanilla y los servicios de rentas internas a nivel nacional. Esto de aquí fue un punto dado por lo que es el SRI, como lo conocemos como Servicio de Rentas Internas. Bueno, también por otro lado... No extensión, exención del impuesto a la salida de divisas. Bueno, lo que yo consulté era extensión del impuesto. No es extensión, extensión es que hay más impuestos. Exención, que es... Por eso, es que lo que pasa es que hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Sí, pero se ha equivocado usted en la palabra. No es extensión, sino exención.
Bueno, doctora. Por otro lado, tenemos la autorización de importación por productos por excepción para medicamentos y dispositivos médicos reactivos bioquímicos. Bueno, este aquí es un trámite orientado a solicitar a la autoridad sanitaria o competente una autorización de importación de productos que no se comercializan en el país para casos de emergencia sanitaria, ya sean tratamientos especializados no disponibles en el país, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Esto de aquí fue dado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. La siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, tenemos lo que es el pago en exceso del impuesto a la salida de divisas por enfermedades catastróficas a una persona jurídica. Bueno, este trámite le permite al contribuyente o persona jurídica realizar una solicitud hacia la administración tributaria para la verificación del pago en exceso de impuestos a la salida de divisas. También por lo que vendría siendo las enfermedades catastróficas y posterior a la devolución de los valores correspondientes, claro, de ser el caso. Esto de aquí también fue dado por el SRI. Y también, por último, pues tenemos al pago indebido del impuesto por la salida de divisas por enfermedades catastróficas, pero en lo que vendría siendo una persona natural. Este trámite permite al contribuyente o persona jurídica realizar lo que es una solicitud hacia la administración tributaria para la verificación del pago en exceso de un impuesto o salida de divisas. Esto de aquí también se da por lo que son las enfermedades catastróficas y posterior a la devolución de los valores correspondientes, de ser el caso también. Esto también fue dado por el SRI. Bueno, eso en cuanto a lo que yo tenía que hablar. Gracias. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al acceso a la salud y los problemas reales que presentan las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, la siguiente diapositiva. Bueno, como ya se mencionó previamente, en el Ecuador existen 2 leyes que determinan la atención prioritaria de este tipo de pacientes, además de la administración de sus tratamientos y sus medicamentos. Estas 2 leyes son la Constitución de la República del Ecuador, específicamente el artículo 50, que dice que el Estado garantizará a toda persona que sufra enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. Y la Ley Orgánica de Salud, que hace referencia a esto en su capítulo 3, dedicado específicamente a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Este artículo menciona que el Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, y a través de la Autoridad Sanitaria Nacional va a implementar las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que las padezcan con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez, y estándares de calidad en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. Sin embargo, a pesar de que esto está establecido en la ley, no se aplica de la manera correcta. ¿Por qué? La primera opción de atención que tienen las personas con enfermedades raras es el IES. Sin embargo, se habla de que existe una deuda que mantiene el Estado con esta institución, y debido a esto los pacientes no pueden recibir, o bueno, ciertos pacientes de ciertas enfermedades no pueden recibir sus tratamientos ni los medicamentos que especifica la ley. Por otro lado, otro institución que debería priorizar a estos pacientes es el CONADIS, o el Consejo Nacional de Discapacidades. Este solamente se ha encargado de la distribución de los carnets de discapacidad para las personas que sufren alguna enfermedad catastrófica. Sin embargo, en su reglamento se establece en el artículo 23 que se debe
procurar que el Sistema Nacional cuente con la disponibilidad y distribución oportuna y permanente de los medicamentos e insumos gratuitos requeridos en la atención de discapacidades y enfermedades de las personas con discapacidad y deficiencias o condiciones discapacitantes. Ahora, ¿por qué entra una ley de discapacidad en las enfermedades raras o huérfanas? Porque como ya lo mencionaron mis compañeros previamente, el 90% de estas enfermedades van a generar posteriormente una discapacidad. Entonces, estas personas pasan de ser pacientes de enfermedades raras a ser también personas discapacitadas. Siguiente diapositiva, por favor. Puedes pasar a la última. Es que ahí se van agregando de uno a uno todos los problemas. No, las anteriores, esa, bueno. Entonces, otro de los problemas a los que se enfrentan las personas con este tipo de enfermedades es, bueno, el acceso a la salud, como ya lo mencioné, la distribución de los medicamentos, ya que en este punto existen dos versiones, ya que el Ministerio de Salud afirma que el 98% del perfil epidemiológico del país tiene cobertura de medicamentos. De este 98%, el 30% de los medicamentos de la lista corresponden a medicamentos específicos para enfermedades oncológicas raras y catastróficas. Y se estima que el presupuesto anual para la compra de estos medicamentos es el que más crece a nivel anual, encontrándose en la actualidad de un 15 a 18% para poder abastecer todas las unidades del Ministerio de Salud Pública. Además, también se especifica que este presupuesto también está destinado para el avance de la ciencia y la tecnología para el diagnóstico de estas enfermedades. Sin embargo, los pacientes afirman que sufren muchas dificultades para conseguir los tratamientos necesarios para tratar su enfermedad. Sobre todo, se habla de que esto empezó a suceder a raíz del cambio de administración que se realizó en el año 2012, en donde el manejo de estos tratamientos pasó de ser responsabilidad del MIES al Ministerio de Salud, ya que se habló de que solamente el Ministerio de Salud podía distribuir medicamentos. Entonces, a partir de esto, se empezaron a encontrar mayores problemas en la distribución de medicamentos y como consecuencia de esto, muchos pacientes sufrieron un retraso en sus tratamientos. Además de esto, también el Ecuador no tiene la tecnología necesaria para diagnosticar o realizar ciertos tratamientos de estas enfermedades, ya que el sistema de salud ecuatoriano no está preparado para diagnosticar todas las enfermedades. Hay algunas que sí, como por ejemplo la hemofilia, que es padecida por aproximadamente 756 ecuatorianos. Sin embargo, esta enfermedad solamente representa el 1% de las 106 enfermedades raras identificadas por el Ministerio de Salud hasta el 2012. Hay que aclarar que estas cifras no están actualizadas. La última actualización fue realizada en el 2012, entonces son esos los datos que se tienen. Representa solamente el 1% de estas 106 enfermedades y estas 106 enfermedades representan a su vez el 1% de las más de 7.000 enfermedades raras existentes en el mundo. Por esta razón, muchas veces se tienen que hacer las pruebas de diagnóstico fuera del país, lo cual obviamente va a retrasar tanto el diagnóstico como el tratamiento, causando que las enfermedades muchas veces se agraven. Otra dificultad que van a encontrar los pacientes de estas enfermedades son factores estructurales. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que tienen como consecuencia, por ejemplo, baja estatura o problemas en los huesos. Entonces, estructuralmente el Ecuador no está preparado para brindarle comodidad a estas personas en su día a día. Y bueno, con esto finaliza la exposición de nuestro tema. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Solo comentarles que en este fin de semana, al final de la semana pasada, se aprobó el nuevo Código de la Salud que va a regir de ahora en adelante.
Entonces es un código que me imagino que debe estar consagrado toda esta, la problemática de las enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Tendríamos que revisarlo para ver qué nuevas acciones propone esta ley. Muy bien, vamos al siguiente grupo, grupo 5. Gracias al grupo anterior. Buenos días doctora Joaquina, buenos días compañeros presentes. Nosotros somos el grupo 5 y nuestro tema de exposición se basa en los inmigrantes en el Ecuador y la migración de ecuatorianos al exterior. Nuestro grupo está conformado por el compañero Jorge Valareso, por Carrasco Melanie, por el compañero Johan Párraga, por el compañero Schul, por la compañera Emily Villegas y mi persona, quien les habla, Derek Suárez. Continúe, compañeros, por favor. Bien, lo primero que tenemos que hacer para luego entender lo que serían las estadísticas, tanto nacionales como internacionales, vamos a hablarles sobre la definición y los tipos. En este caso empezaremos con los inmigrantes en el Ecuador. Hay que mencionar que un inmigrante es una persona la cual llega a un país diferente del cual es su origen natal, con el fin de establecerse en él, hacer vida en él, ya que éste va a sentir que va a tener más oportunidades para ejercerse como persona, también para estudiar, para trabajar, para captar dinero y para formar una familia, entre varias cosas. Existen variedades de motivos por los cuales los inmigrantes toman estas decisiones y estas de aquí podrían ser tanto económicas, sociales y políticas, pero también podrían ser consecuencia de conflictos armados en el lugar en donde viven, por lo cual estos buscan instalarse en otros países, pero esto es más de lo que serían las causas y esto le va a hablar mi compañero más adelante a continuación. Pero también tenemos que mencionar que los inmigrantes suelen desplazarse hacia los países en los que ellos ven que le ofrecen mejores posibilidades de vida, como en el caso de Estados Unidos o los países de Europa Occidental. Bien, si seguimos hablando sobre lo que serían los tipos de inmigrante en el Ecuador, en este caso yo he investigado y he tomado lo que serían 4 tipos de grupos de inmigrantes, tomando como primer grupo el grupo de los turistas, los cuales ya estarían viviendo aquí, es decir, estas son personas que les gusta el cambio de ambiente, de climas, de ambientes, de los climas de los países, también se debe a su cultura, y esto una vez que visitan nuestro país, estos de aquí les gustan y se quedan en nuestro país. Como segundo grupo tenemos a los que pertenecen al grupo de los inmigrantes legales, o es decir, estas personas tienen su documentación legal tanto en su país de origen como en el país que están llegando. Cabe mencionar que muchas veces estos inmigrantes legales son procedentes de los países de primer mundo, como Estados Unidos, Japón y Australia, porque estos llegan con la finalidad de plantear un negocio en nuestro país. También una vez que ya mencionamos que existen inmigrantes legales, también van a existir inmigrantes ilegales, que como un claro ejemplo tenemos en nuestro país serían el gran porcentaje de venezolanos, los cuales llegan con una forma de indocumentación que se le denomina. Bien, también tenemos el tercer grupo de los inmigrantes, que sería uno conocido por nosotros como los asilados. Estos de aquí son personas que en su país han tenido un problema, ya sea personal o también en general. Como ejemplo, aquí en nuestro país tenemos algunos políticos que buscan asilo en otros países como México, Canadá y Bélgica. Y por último, en los tipos de inmigrantes tenemos a los que buscan un hogar en nuestro país, ya que en su país natal tienen conflictos.
como en el caso de los ciudadanos sirios. Cambio de diapositiva, compañero, por favor. Bien, y por último hablarles sobre lo que sería la migración de ecuatorianos al exterior. Se debe mencionar que la persona que sale de su país se lo conoce con el término de emigrante. Y esto es muy importante saberlo para no confundirlo con la palabra inmigrante, que es la persona que llega a un país diferente. Aquí le he puesto algunos de los porcentajes, como dice ahí. Lo primero tenemos el porcentaje que según la ONU, aproximadamente 1.183.000 ecuatorianos, estos buscan ir al exterior, es decir, un porcentaje aproximado del 7% de la cantidad en general de personas en el Ecuador. También tenemos el porcentaje de acuerdo al género. Cabe mencionar que de acuerdo a la estadística tenemos que la mayoría de personas que buscan emigrar a otro país son de género femenino, con el 57%, mientras que el género masculino con el 47%. También tenemos el porcentaje del lugar hacia donde se dirigen, es decir, hacia el lugar al exterior que van. Tenemos como, en primer lugar, tenemos a los Estados Unidos con un 53%. Luego tenemos a España con un 35% y lo que sería Italia con un 7%. Y sobre lo que serían los tipos de migrantes del Ecuador, ecuatorianos al exterior, estos aquí son muy similares a los que ya les mencioné, con las pequeñas diferencias de causas, pero esto de la causa se lo hablará mi compañero a continuación. Eso ha sido todo por mi parte. Bien, muy buenas tardes, buenos días con todos, perdón. Yo les voy a hablar sobre las causas principales de la inmigración de ecuatorianos hacia el exterior y también de inmigrantes que vienen hacia nuestro país. Bien, las razones o las causas que motivan al inmigrante son variadas, es decir, que van a existir muchas de diferentes índoles. Podrían ser de tipo social, político y económico, pero también podría ser consecuencias de conflictos armados que existan en la región en la que ellos viven, las cuales los obligan a instalarse y migrar hacia otro país de paz. Sin embargo, un inmigrante también puede optar por vivir en otro país por decisión personal, ya sea para tener más oportunidades para realizarse como persona, para estudiar, para trabajar, para ahorrar dinero, para formar una familia, etc. Todas estas razones engloban una mejor calidad de vida como tal. Las causas que determinan las migraciones, como ya les dije, son múltiples. Y en este sentido tienen diferentes motivaciones y diferentes características. Por ejemplo, tenemos un tipo de migración que es de causa política, que es cuando ha existido una crisis política en un país que ha desatado una situación de total inestabilidad institucional, que afecta de manera muy pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos. Así como también puede motivarse a que dicho país que se encuentre atravesando un régimen totalitario y crisis política impida que exista una libertad de expresión hacia el ciudadano, que persiga a la libertad de salir o de manifestarse, okay, lo cual impide que los ciudadanos sigan continuando viviendo en ese país y tengan que elegir la migración. Ya sea que estos ciudadanos estén políticamente o no políticamente involucrados en la vida social, entonces estos van a abandonar el país por temor a que no se les respeten sus derechos y sean vulnerados en todas las circunstancias. También se puede hablar de una migración de causa económica cuando parte de la población se ve afectada por una crisis económica como tal, lo cual propicia que muchas personas prefieran migrar hacia otros países que le ofrezcan mejores condiciones de vida, mayores plazas de trabajo y mejores ingresos para poder mantener a su familia y a ellos mismos. Bien, también existen otras causas que fuerzan a los ciudadanos a migrar hacia otros países en busca de una mejor calidad de vida. Tenemos entre ellas el asilo político, que en ocasiones, como causa política de un Estado, puede acarrear cierto grado de represión hacia el ciudadano. En este caso, el ciudadano decide abandonar su país por miedo a tener represalias, como por ejemplo encarcelamiento, torturas, bloqueo de sus derechos, entre otros. También
tenemos un asilo humanitario o económico, que como ya les dije, es cuando la persona sale de su país para buscar mejores condiciones de vida. También tenemos la migración cultural, que es una de las causas también muy frecuentes, que es cuando el migrante decide abandonar su país de origen hacia la búsqueda de una mejor educación o de mejores oportunidades culturales con el que él se sienta más cómodo. También tenemos otra causa que es la migración de tipo familiar, que es cuando el migrante abandona su país para reencontrarse con sus familiares que se encuentran en otro estado o en otro continente. También tenemos la migración por causas bélicas, que es cuando un país se encuentra bajo un conflicto bélico o de guerra y la población decide abandonar escapando de ese peligro y entonces se asientan en otra población o en otro país donde les van a brindar mayor protección y asegurarán sus derechos de la seguridad como tal. Y por último, otra causa es que las personas migran por una catástrofe humanitaria que ha ocurrido en su país, ya sea una catástrofe de tipo natural, como un tsunami, terremoto, entre otros. Bien, esas han sido las causas principales de la inmigración. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar sobre la distribución y estadísticas de la inmigración a nivel nacional, es decir, en el Ecuador. Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 1.183.000 inmigrantes. Esto significa un 6.95% de la población total de ecuatorianos. Si lo comparamos con el resto de países, vemos que Ecuador tiene un porcentaje de inmigrantes medio, ya que se encuentra en el puesto 195 del total de inmigrantes, perdón, en el puesto 100 de los 195 países. Bien. Aquí, como podemos observar en esta tabla, la inmigración femenina, que es aproximadamente 625.000 mujeres, que corresponde al 52% del total de inmigrantes, predomina. Con esto podemos decir que las mujeres son las que buscan salir de su país para ir a otro donde encuentren una mejor calidad de vida, mientras que la masculina va a ser un poco inferior a esto, ya con un número del 47%. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos años con sus inmigrantes registrados desde 1990 hasta el año 2019. Como si nos podemos fijar, el porcentaje de inmigrantes ha ido aumentando progresivamente, teniendo como pico máximo de personas que han buscado o han salido del país en el año 2010, con un total del 7.68% de personas que han salido del país en busca de una mejor calidad de vida. Ya, muy buenos días con todos. Mi tema es una mirada al nivel internacional. Se convierte en un tema de interés nacional, tanto por su magnitud como por impactos económicos, políticos y sociales que conlleva. La migración de ecuatorianos a otros países no es un fenómeno nuevo. Desde la década de 1960 se han conformado redes transnacionales que han incluido el flujo de personas, de dinero, de información u objetos, que han conectado comunicaciones locales con diversos lugares de América Latina, como América del Norte y desde hace pocos años con Europa. Actualmente, la diáspora de ecuatorianos se encuentra en más de 55 países, en los 5 continentes. Para algunas regiones del país, la migración internacional constituye una estrategia de supervivencia y reproducción social desde hace más de 30 años. ¿Sí me escuchan? Hola. Le Sí, escuchamos, compañero. pero no le vemos. Hola. Siga. Bueno, debido a la magnitud que alcanza a su perfil cada vez más complejo y heterogéneo, la migración internacional
pasa en los últimos años de ser un tema periférico y casual, pocas veces discutidos en ámbitos públicos, políticos o académicos, a contribuirse en una fuente de debate cotidiano en los medios de comunicación y opinión pública en general. Las cifras demuestran que en 1999 llegaron 385.655 ecuatorianos que salieron, y en el 2002 aumentaron a 626.611, que estos provienen de distintas provincias de todo el Ecuador, sobre todo de la región sur, que iban destinados a países que fueron variando del primer destino, que era Estados Unidos. Pasó a segundo lugar en el periodo de 1996 al 2001. A España el 49,4%, a Estados Unidos el 26,7%, a Italia el 9,9%, y el resto en América, que son los países como Perú, Colombia, que es el 6,7%. Y lo que son a Asia y el resto de Europa, esto conforma con el 4,7%. El Instituto Nacional de Estadística de España estima que en 2005 aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de ecuatorianos estaban en España. También hay que tener en cuenta que en septiembre de 2004 ya los ecuatorianos podían ingresar al país de España sin visa, y esto aumentó la que gente vaya a España. Y en el 2005 se encontraron 53.220 ecuatorianos que emigraron a ese país. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, estadística mundial. Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 381.507 inmigrantes, que se supone que es el 2,4% de la población. La migración masculina es superior a la femenina, con 1.967 hombres, que se supone que es el 51,67% total, frente a la superior femenina, que está con 184.345 de inmigrantes mujeres, que son el 48,32% total de la población, o sea, de una parte de la población. La inmigración en Ecuador procede principalmente de Colombia, que está con el 50,21%, frente a Estados Unidos, que está con el 6,92%, y a Perú el 3,54%. En los últimos años el número de inmigrantes que viven en Ecuador ha disminuido a 17.561 personas, que es un 4,4%. Bueno, aquí estamos en estadística de inmigrantes a Ecuador. En 2019, inmigrantes hombres, un total de 197.162 personas. Mujeres fueron 184.345, que es un total del 2,24% de la población. En el 2017 fueron 206.327 hombres, y mujeres fueron 192.741, que son el 2,38% de la población. En el 2015 están 2.352 migrantes hombres y 157.593 mujeres,
con un total del 2,17% de la población. En el 2010 está 167.773 hombres y 157.593 mujeres, que está con el 1,3% de la población. Y desde ahí, desde 2000 hasta el 1990, fueron 57.879 hombres y 57.214 mujeres, que conforman el 0,9% de la población. Bueno, eso es por mi tema, gracias. Esas no son estadísticas mundiales. Bueno, sigan. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, aquí se pretende en el ámbito laboral proteger los derechos laborales y prometer un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, que en esto incluye los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. La siguiente diapositiva. La que sigue, no sean malitas. Y de ahí regresas a esa porfa. Ya bueno, la legislación que los protege es la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que pretende cumplir lo que el Estado velará por los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Y los derechos son los siguientes. Están basados en artículos. En la diapositiva anterior, por favor. Ya. En el artículo 5 de derechos de migrantes ecuatorianos en el exterior, tenemos que las personas ecuatorianas en el exterior tienen igualdad de oportunidades para participar y acceder a los planes, a los programas y a los proyectos en el exterior que se puedan llevar a cabo en los diferentes niveles de gobiernos y funciones del Estado. En el artículo 6 vamos a tener que las personas ecuatorianas en el exterior y sus familiares tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros de origen siempre y cuando el origen sea lícito al territorio ecuatoriano para el sustento. En el artículo 7 vamos a tener que las personas tienen derecho a la confidencialidad de sus datos de carácter personal, cualquiera sea su condición migratoria. En el artículo 8 tenemos que las personas ecuatorianas tienen derecho a la información. En el artículo 8 va a tener derecho a la protección consular, en el 9 derecho a la información, en el artículo 10 derecho a la identidad cultural ecuatoriana, en el artículo 11 derecho a la salud, en el artículo 12 derecho de acceso a la justicia, en el artículo 13 derechos de participación política, en el 14 derecho a solicitar la localización de familiares de ecuatorianos en el exterior extraviados o incomunicados. Y en el 15 y en el 16 van a tener derecho al envío de bienes y a los servicios de registro civil e identidad, que quiere decir que se pueden inscribir nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el exterior, obtener la cédula de ciudadanía, ya sea su pasaporte y renovación de estos, y las demás previstas por la ley de la materia y en el reglamento de esta ley. Ya, eso sería por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre los programas actuales que van a favorecer a este colectivo. Bueno, pues está el Plan Nacional que es el Plan Nacional de Desarrollo diseñado bajo la coordinación de la Secretaría Nacional y Planificación y Desarrollo. Este plan va a contener 12 objetivos nacionales para el buen vivir. En cuanto a las dimensiones sociales, tenemos que va a crear condiciones laborales equitativas para la población inmigrante.
También va a proponer ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos y de la salud y de educación para toda la población, a la vez barreras de atención prioritaria. En cuanto a la dimensión cultural, va a proponer reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma de discriminación. También va a proponer promover las culturas ecuatorianas en el mundo, así como el reconocimiento e intercambio cultural con las de los extranjeros en el Ecuador. Siguiente. Los que son los aspectos sociales, primero vamos a ver los negativos, que está la disminución de sus ahorros mientras buscan otro nuevo trabajo. También está lo que es los gastos monetarios, como lo son los costos de los trámites para poder salir del país, es decir, pasaportes, visas, documentos, y todos los costos de transportes. También están las pérdidas no monetarias, como la separación de los cónyuges, los costos emocionales de los hijos y la semirruptura de las raíces culturales. También está la exposición a problemas como lo es la discriminación y la xenofobia. Siguiente. Lo que son los aspectos sociales positivos, está el incremento de la inflación, la disminución del desempleo, la reducción de la pobreza y también el incremento de la inversión y del consumo. Siguiente. Buenos días. Para concluir, tenemos el acceso a la salud. En referente a lo que es el migrante ecuatoriano, en el 2007 se creó lo que es el CENAMI, que es la Secretaría Nacional del Migrante, donde a lo largo del tiempo ha venido creando programas como el que tenemos el retorno de personas con enfermedades catastróficas y personas con discapacidades, para que puedan venir a hacerse atender gratuitamente estos migrantes. En respecto a la atención tanto migrante como inmigrante del Ecuador, este se encarga del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que junto al Ministerio de Salud han venido creando planes en lo que ha seguido mucho antes de lo que es la pandemia. Un punto estratégico ha sido el puente de Rumichaca, donde aquí hay una afluencia mayoritaria afluencia mayoritaria de personas con nacionalidad venezolana, donde estas personas llegaban con un deterioro de salud por el trayecto del que tenían que viajar. Entonces aquí ellos tenían su atención primaria. De igual manera, el Ecuador sostiene que cualquier persona que se encuentre dentro del territorio tiene los mismos derechos, es decir, que tiene el derecho a una atención médica, ya sea en un subcentro o un hospital. Y por último, tendríamos los problemas que presentan estos grupos de migrantes. En este tengo 4 problemas principales. El primero es la creación de pandillas, donde se han hecho grupos delictivos dedicados propiamente a lo que es la delincuencia, incluyendo a los jóvenes, donde estos han caído en la drogadicción y el alcoholismo. El segundo problema que tenemos es la explotación y los abusos, donde estas personas se han visto abusadas tanto sexual, física y psicológicamente, por lo general por lo que es la xenofobia. Asimismo, estas personas han sido explotadas por lo que sería la mano de obra, tanto de hombres como de mujeres, pero en realidad quienes se ven mucho más afectados en este problema son los hijos de estas personas. El tercer problema que tenemos es la deportación, donde las personas que no tienen los papeles al día o legales son vulnerables para que sean deportados y por ende van a ser prófugos de la ley. Y el último problema que tendríamos es el riesgo de la vida,
ya que una persona al buscar una fuente de trabajo, ya sea fuera de su país, ¿no? Estos van a arriesgar la vida y hay personas que la pierden. Eso es la exposición. Bueno, señores, muchas gracias. Terminamos aquí. Las exposiciones se terminarán el próximo día, el día miércoles. Y por hoy ya hemos concluido con el horario previsto. Muchísimas gracias a los expositores, a todo el curso, y hasta el miércoles. Muchas gracias, doctora. Hasta el miércoles.